Podríamos pensar y creer que nuestro ser son partes, que definitivamente, como lo hemos dicho otras veces, tengo una cabeza, tengo manos, tengo pies, tengo un hígado, tengo riñones, tengo huesos, pero no somos partes, somos un ser integral y nosotros atendemos la salud con la idea de esa integridad. O sea, hace que nos ocupamos de los huesos, de la sangre, de los riñones, de todos los órganos, de todas las partes, de los pies, de las manos, del torso, de la cabeza, y no solo de eso, de las emociones, de las sensaciones, de la mente, de la conciencia, de la circunstancia, del evento, de la forma o la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Nos ocupamos también de la relación que tenemos con Dios. Nos ocupamos también de resolver las preguntas, dando la mejor respuesta posible de acuerdo a la verdad de quién somos, a dónde vamos o cuál es la idea de la vida. Fíjense que es muy triste, porque la vida es maravillosa, y maravillosa es la vida realmente, y cuando lo digo, es muy triste que muchos me han dicho que no es cierto, o me han dicho que así no es en realidad. Y la verdad es que la vida sí es maravillosa, y maravillosa es la vida en todos los aspectos, simplemente con la oportunidad de que el sol salga cada día, simplemente con la oportunidad de que tenemos vida, podemos entender que verdaderamente la vida es maravillosa. Pero a las personas que piensan de esa manera, que no es realmente la vida maravillosa, yo les digo, o les he dicho, es que no la sabes vivir, es que no la sabes percibir, es que la forma o la manera en que la estás viviendo o percibiendo no es la mejor. Entonces no es que la vida tenga un error, no es que la vida no sea algo maravilloso, como digo, sino que por alguna razón, por un malentendimiento, una experiencia que te ha marcado, alguna condición donde no tienes la información correcta o completa de lo que la vida es, te hace vivir y ver la vida a lo mejor no tan maravillosa, incluso en ciertos momentos muy dolorosa. En esos últimos tiempos he escuchado a muchas personas jóvenes diciendo que tienen la intención de quitarse la vida, diciendo que ya no aguantan la vida que tienen, cuando incluso nos podemos dar cuenta y podemos observar y ver que la vida que tienen no le falta nada, que la vida que tienen es una buena vida. Yo la podría ver maravillosa, pero no quisiera pedir tanto. Vamos a pensar y creer que a lo mejor ver la vida maravillosa, como digo, no es tan fácil para todos, o a lo mejor es momentánea para algunos. Pero llegar a ver una vida horrorosa al punto de no querer vivir, al punto de querer quitarte la vida que Dios te da, a punto de atentar contra ti mismo y de muchas maneras. No tienes que agarrar un cuchillo, una pistola o agredirte físicamente directamente. Puede ser que te causes un accidente, que te permitas una enfermedad, que caigas en una depresión, que tengas muchas condiciones que nos hablan de la falta de amor a la vida. Yo creo que es muy triste y no sé, no entiendo cómo podemos llegar hasta ese punto. Puedo llegar a entender, como les digo, que la vida no la vean tan maravillosa como lo digo. A lo mejor no. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos pensar que en ciertos momentos, en ciertos instantes, algo nos hace pensar diferente. No tan maravillosa, aunque lo es. Pero llegar a ser tan desastrosa, llegar a pensar y creer que es mejor no vivir, yo creo que es una condición que no es correcta de pensar. Yo sé que muchos que me están escuchando incluso, es increíble, pero no se atreven a matarse, pero lo han pensado. No se atreven a decirle a los demás lo que sienten, pero han sentido que la vida no tiene sentido, que no es importante seguir viviendo, o que si pudieran o no hubiera una consecuencia, mejor ya no estuvieran. He escuchado también que ojalá después de que llegue la muerte natural por alguna forma o razón, ya no continúe la vida. Que el descansar o ese descanso eterno sea realmente lo que hay después de la muerte. Yo sé que es un tema difícil y quisiera no hablar de ello. Sé que incluso me están escuchando niños.
Pero hoy es triste porque también los niños piensan así. Hoy la idea de la falta de amor a la vida no solo es en los adultos, o no solo es cuando hay una condición difícil en la vida, porque a veces hay condiciones difíciles, una noticia de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, donde a lo mejor podría ser más entendido, aunque no lo es. Sin embargo, hoy por hoy hasta los niños tienen falta de amor a la vida. Ahora, como les digo, la falta de amor a la vida puede llegar a ese punto donde estamos hablando de quitarse la vida. Pero también están todas las demás condiciones donde no llegas hasta ahí, pero como quiera no vives, como quiera no disfrutas, como quiera estás como muerto en vida. Como quiera las condiciones que vives o la forma en que vives es como apenas sobrevivir, como le hemos dicho otras veces. Y vuelvo a lo mismo, lo digo y hablo de esto hoy, aunque sé que es un tema fuerte y difícil, porque es increíble cuántas personas piensan así, muchas. Y de todas las etnias o todas las razas, todos los lugares, todo el planeta, todas las edades. Lógicamente, pues si los niños no tienen cierta conciencia a los 2, 3, 4, 5 años, a lo mejor no tanto. Pero donde empiezan a tener cierta conciencia, muchos ya tienen ese tipo de ideas. Donde imagínense crecer con esas ideas. Es más, no crecer, yo creo que imagínense vivir con esas ideas. Es algo horrible, algo que no es justo. Ahora, si la vida no fuera maravillosa, si la vida fuera realmente quién sabe cómo, pues a lo mejor valdría decir, pues sí, la vivo de una manera, la vivo de otra, pero realmente la vida es un gran regalo de Dios. Realmente la vida es maravillosa. Como les digo, el problema no es la vida misma. El problema es cómo la vivimos. El problema es nosotros cómo filtramos la vida, cómo experimentamos los eventos, los momentos, las circunstancias, cómo realizamos nuestras interacciones, relaciones con nuestro entorno. El problema no es la vida. Dejemos de culpar a la vida y empecemos a tomar la responsabilidad que nos corresponde. Si tú sigues culpando a la vida va a continuar como es. La vida no va a cambiar, porque la vida es maravillosa y perfecta. Entonces, ¿por qué seguir terco pensando y creyendo que la vida tiene condiciones erróneas y por las condiciones erróneas de la vida tú no vives plenamente? Mientras sigas pensando, sintiendo, viviendo de esa forma y de esa manera, no se va a resolver nada. Las condiciones que vives van a continuar, a veces pueden aminorar, a veces empeorar, pero no vas a salir de esas condiciones, de esos círculos, de esos ciclos. Si realmente quieres vivir más allá de ello, si realmente quieres vivir libre y quieres ver la vida maravillosa que te propongo y que existe, que es una vida de verdad, no porque yo lo diga, porque así es, y no solo en este planeta, sino en toda la creación, porque la creación, Dios la realizó perfecta. Entonces, tienes que entender que es la condición en la cual tiene que ver contigo. Tiene que ver con qué responsabilidad tomas o has tomado de la vida. Entonces, ¿no será que lo que falta o lo que ha faltado es la responsabilidad de tu vida? ¿No será que lo que falta o lo que ha faltado es que en este momento y en este instante digas, tengo yo que atenderme, tengo que hacer los cambios, tengo que modificar, cambiar todo aquello necesario para que la vida sea diferente? O más bien, para que te permitas percibir la vida diferente, y subrayemos esto, para que te permitas percibir la vida diferente. Yo creo que eso es una condición bien importante de entender, que te permitas tú percibir la vida diferente. Y lo voy a sumar algo más, la vida como es, maravillosa. Entonces, a partir de este momento, ya no tenemos que pensar o creer que la vida es de una forma o que es de otra. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos toda la capacidad de percibir la vida como es, más de acuerdo a la verdad, lo maravillosa y el gran regalo que Dios nos da. Y lo que vamos a hacer es eso,
es que la vida tenga el sentido, que la vida tenga la forma y la manera que te mereces, que despiertes a la vida y que dejes de vivir la vida como la has vivido hasta este momento y que descubras en ese despertar lo maravillosa que es la vida tan maravillosa que es, y que definitivamente la verdad sea la luz en ti y que el amor sea el camino que pisan tus pies para que la vida sea lo que debe ser, grandiosa y maravillosa como es. Espero que lo que compartimos en este momento llegue hasta lo más profundo de su ser y se den cuenta que se merecen la vida maravillosa. Maravillosa es la vida. Lo he dicho muchas veces, pero no queda más que repetirlo. ¿Qué diferencia hay entre una vida y otra? Hay muchas cosas que ni siquiera las palabras pueden describir. Pero yo les puedo decir una cosa. No es lo mismo vivir una vida llena de gratitud, llena de gracia, en un estado de satisfacción y plenitud, a vivir una vida llena de queja, de enfermedad, de dolor, de carencia. La vida no es así. Yo puedo entender, la vida se vive así, sí lo puedo entender, pero la vida no es así. Yo les voy a decir una cosa bien importante. Si cambiamos la perspectiva de la vida, pasan dos cosas principales. Una es que pues la vida se vive mejor en muchos aspectos y que cualquier condición adversa, cualquier condición no correcta que se vive más fácilmente, más plenamente. Porque muchos me podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la enfermedad? Como quiera alguien se va a enfermar. Bueno, podría ser y no. Como quiera el hambre va a existir. Podría ser y no. Yo en este momento les podría decir que hay muchas formas y maneras de aminorar muchas de las condiciones que vivimos. Muchas. Sin embargo, la forma en que se vive no lo permite. El egocentrismo, el egoísmo, la falta de conciencia no lo permite. Cuando se eleva la conciencia, todo es diferente. De lo que yo les hablo no es algo que no conozca o que no exista en otras sociedades, en otros mundos, en otras vidas, en otras culturas, en otros lugares. Viven con mayor conciencia. Y la forma en que viven con mayor conciencia hace una gran diferencia. Me encantaría poderlos tomar de la mano y llevarlos a que vean y se den cuenta cómo hay vidas diferentes a las que ustedes conocen. Y cómo esas vidas diferentes, al tener mayor conciencia, realmente la experiencia es distinta a lo que ustedes han vivido. Sin embargo, no es posible. Pero si les sirve de algo, les podría decir que así es. Que existen otros lugares, otras sociedades, otras humanidades, como le queramos llamar, otros seres que tienen una conciencia de mayor madurez, que el ser humano va hacia esa madurez y que esa madurez en mayor conciencia les permite una mejor experiencia de la vida en todos los sentidos. Que las formas, maneras sociales, políticas, económicas, la forma en que se administra totalmente la sociedad es distinta, muy diferente. El amor, la comunicación, el poder leer la mente, la salud, la tecnología casi ni se ve, parece que todo es algo natural. La abundancia, la plenitud, o sea, realmente son sociedades diferentes. Ahora, ¿qué tan lejos está el ser humano de eso? Pues sí está un poquito lejos. No voy a decir algo que no es. A lo mejor el ser humano como completo. Pero en este momento ustedes están siendo punta de lanza, están siendo vanguardistas, están siendo los primeros que están atreviendo a madurar más, a exponenciar su maduración y poder llegar a una mejor condición. Entonces ustedes en su vida particular pueden vivir mucho más plenamente de lo que han vivido hasta hoy. Y no solo eso, están ustedes permitiendo que el camino sea más llano, que el camino sea mejor para todas las generaciones venideras. Por lo tanto, ¿por qué no realizarlo y por qué no hacerlo? ¿Por qué solo pensar en el beneficio propio cuando realmente los mayores beneficios los van a obtener las generaciones que todavía no nacen? Pero que eso no nos preocupe. Yo creo que el día de hoy
podemos dar lo mejor de nosotros para crecer lo más posible, para madurar lo más posible como seres humanos y tanto beneficiarnos de ello, pero también permitir que los que vienen después de nosotros tengan una mayor oportunidad. Se lo merecen. Nosotros debemos de dejar el mundo mejor que como nos lo dejaron a nosotros. Siempre nuestra actitud, nuestra idea es la evolución o la maduración, es dar algo más, hacer historia, marcar huella y que las generaciones venideras lo puedan reconocer y que digan, gracias por lo que me han entregado y mi responsabilidad es hacer lo mismo. Pasar la estafeta a una generación nueva con mejor oportunidad. Y yo creo que si hacemos eso, estamos más cerca de lo que pareciera a madurar, a tener esa mejor oportunidad hecha una realidad. Entonces, yo creo que cada vez queda más claro lo que hacemos, cada vez queda más claro lo que compartimos. Entonces, el día de hoy, el amor a la vida es fundamental. Y vamos a hacer eso, vamos a incrementar el amor a la vida. Si incrementamos el amor a la vida, directamente todas las enfermedades respiratorias se mejoran o se quitan. Si incrementamos el amor a la vida, la energía para vivir, para despertar, para un nuevo día, es mucho mayor y nos permite hacer cosas que pensábamos que ya no podíamos o que ya no nos atrevíamos. Rejuvenecemos, nos fortalecemos. El tener amor a la vida nos hace vivir y no solo sobrevivir. Y por favor, ese amor a la vida, como digo, no importa qué condición tengas, no importa qué edad tengas, no importa si estás enfermo o sano, no importa ninguna situación. Lo más importante es que mientras hay vida, hay vida. Y eso significa que mientras hay vida, hay que vivirla plena y totalmente, no a medias. No importa las enfermedades, las condiciones, las situaciones, mientras hay vida, hay vida. Y mientras hay vida, todo es posible. Y si nosotros decimos, mientras hay vida y todo es posible, nada ni nadie nos detiene. Y si nuestros objetivos son trascendentales, mucho menos. Por lo tanto, mientras hay vida, hay vida. Y esa vida debe estar llena de amor, llena de oportunidad. No solo para nosotros, sino para todos los demás. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para incrementar el amor a la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Y al cerrar nuestros ojos, decimos, estoy vivo. Vivo estoy. Sé que estoy vivo porque estoy consciente de este momento. Estoy consciente de mi cuerpo. Estoy vivo. Me entiendo que estoy vivo porque interactúo con el entorno. Yo no sé por qué tengo la vida. Yo no sé para qué tengo la vida. Pero puedo decir que estoy vivo. Y puedo decir que no estoy muerto porque sé que un muerto no tiene vida. Y yo estoy vivo. Y me pregunto, ¿qué tan vivo estoy? Porque estar vivo no solo es estar vivo, sino hasta puedo estar muerto en vida. Y la diferencia entre verdaderamente estar vivo o estar muerto en vida es cuánto amor tengo a la vida. Cuánta satisfacción, plenitud vivo cada día. Y en este momento somos conscientes de cuánto amor, de cuánta satisfacción y plenitud hay en nuestro día a día. Hay en este momento en nuestra vida. Y reconocemos que falta amor. Reconocemos que a lo mejor quisiéramos estar en una mejor condición. Y decimos en nuestro interior, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, hasta antes de este momento, no me preguntaba ciertas cosas. Hoy me pregunto, ¿para qué me has dado la vida? Y te escucho respondiéndome, para vivirla, para experimentarla, para disfrutarla, para que las experiencias
sean plenas indistintamente de su cualidad o calidad. Vive plenamente cada momento y cada instante, que la vida es un gran regalo. Aprende a vivirla, ya que si no la aprendes a vivir, la experiencia es sufrimiento. Pero cuando empiezas a entender lo que la vida es una gran oportunidad. Por lo tanto, vive la oportunidad que te doy. Deja atrás el sufrimiento y permítete la vida plena, que es lo que siempre he querido para ti. Y decimos, gracias Dios de mi corazón, gracias Dios de mi comprensión por esta respuesta. En este momento hago un compromiso a amar la vida, a quitar las quejas de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser y empezar a agradecer, porque sé que el agradecimiento me permite llegar a la plenitud, a la satisfacción, al mayor bienestar. Entonces, en este momento y en este instante, soy más consciente de toda queja y se va de mi vida, se elimina de mi vida, ya no está más en mi vida. Y así también, a partir de este momento y de este instante, la gratitud y el agradecimiento es en mí. Doy gracias por todo. Agradezco la vida misma, la existencia. Cada vez en mí, mayor plenitud y mayor satisfacción en todos los aspectos de mi vida. Gracias porque me recuerdas cada momento y cada instante la abundancia, la plenitud, la gracia, la satisfacción, lo maravillosa que es la vida. Y en este momento decimos en nuestro interior, la vida es maravillosa y maravillosa es la vida. Y aprendo a verla y a vivirla de acuerdo a cómo es, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la maravillosa que Dios nos ha dado, de acuerdo a la oportunidad que la vida es. La vida es maravillosa, maravillosa es la vida, y así la vivo de aquí en adelante. Todo filtro, toda barrera, toda idea que me nuble la verdad, se elimina, se va, se esfuma, ya no es en mí, ya no está en mí, soy libre de todo ello. Por lo tanto, a partir de este momento y de este instante, reconozco la vida maravillosa y lo maravillosa que es la vida. Gracias por la vida, gracias por la existencia, gracias porque nunca me ha faltado nada ni me faltará. Gracias porque la salud es en mí, gracias porque la plenitud es en mí, gracias porque mientras hay vida y la vivo plena y totalmente. Hoy despierto a la verdad, hoy despierto a la gratitud, a la satisfacción, y en mí está ahora la plenitud. Gracias porque así es, gracias porque así es, gracias porque así es. La vida es maravillosa, maravillosa es la vida. Y toda condición que disipa la verdad se va de todo corazón, de toda mente, de todo ser en este momento y en este instante. Y nos quedamos con la idea bien grabada en lo más profundo de nuestro ser. Maravillosa es la vida es maravillosa. Maravillosa es la vida es maravillosa. Maravillosa es la vida es maravillosa. Gracias porque así es, gracias porque así es, gracias porque así es. Respiramos profundamente y exhalamos. Bueno, espero que este ejercicio haya cambiado significativamente la percepción que tienen de la vida. Si no es así, no se preocupen. Algo cambió y espero que sea lo más posible que ustedes permitieron y que cada vez permitan aún más. Lo único que se quiere para ustedes son los mayores beneficios, las mayores bendiciones. Por lo tanto, no se preocupen. Cada vez nos acercamos más a la mayor conciencia que se pueda. Dios los bendice y espero que este ejercicio los haya transformado significativamente.